Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de hoy, jueves 12 de septiembre, un día muy importante. Saludamos a todas las Marías, especialmente a María Soledad Ortiz, nuestra copanelista, en el día de Santa María. Yo también saludo a todas mis Marías, las 6 Marías, mi señora, mis hijas y mis nietas, que todas se llaman María. Así que muchas felicidades. Bueno, estamos en el 89.5 FM, y 840 AM y la señal online portalesfm.cl. Saludamos a todos nuestros auditores que seguramente están regresando a sus hogares, algunos ya instalados en sus casas, en días que son más luminosos ya a esta hora. También el clima afortunadamente ha ido cambiando para mejor, días más soleados, así que hemos tenido agradables tardes. Reinaldo Reinique junto a Marisol Ortiz y Giancarlo Barbayelata les saludan afectuosamente. ¿Qué tal, Giancarlo, Marisol? Aquí estamos, todo bien, gracias a Dios. Como tú bien dices, el clima nos está acompañando, ha estado muy grato, así que esperemos que siga así y que venga la primavera luego. Giancarlo. Sí, no, muchas gracias. Feliz de estar en este nuevo capítulo, ya con este horario de verano. Aquí en el Vamos Somos Chilenos se viene un tremendísimo programa, tremendo invitado y lo van a presentar, así que súper entretenido y vamos a ver los temas que van saliendo ahí en la conversación. Oye, bueno, en este mes de la patria, qué mejor tener a alguien que tiene mucho que contarnos de su trayectoria musical. Estamos hablando de Antonio Antoncich Iber, miembro de los Guasos Quincheros, director musical de un grupo icónico en la música chilena por más de 87 años. Entiendo que está cumpliendo el conjunto musical Los Guasos Quincheros, también conocido como Los Quincheros, porque no solo es el folclore, tonadas también muy bonitas, románticas que cantaban nuestros padres y que con lástima vemos que se han ido perdiendo en la tradición musical chilena. Así que, Antonio, gusto saludarte, muy buenas tardes y te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Reinaldo. Un gusto estar acá en tu programa junto a Marisol y a Giancarlo. Agradecido por la invitación, pues, a esta tremenda radio Portales que ya es un ícono importante acá en la zona. Yo vivo en Laguna Verde y soy porteño de corazón, de nacimiento y de corazón. Así que encantado de estar en tu programa, a tus órdenes. Oye, Antonio, bueno, nosotros somos los más contentos porque es un privilegio tener a alguien invitado de un grupo tan importante para la música chilena, que además ha proyectado musicalmente a Chile en el extranjero. Ustedes han sido embajadores culturales en muchas ocasiones con giras que han hecho a varios continentes como grupo musical. Oye, seguramente Marisol y Giancarlo tienen varias otras preguntas, pero cuéntanos un poquito y a los auditores cómo llegas tú a la música y cómo llegas a los quincheros. Bueno, para mí la música la traigo en la sangre, en el ADN, porque soy nieto de un músico, un aficionado, pero muy buen músico, don Antonio Antoncich Craglieto, de Valparaíso, que tenía en su casa, en la calle Miramar del Cerro Alegre, un centro musical donde reunía a grandes músicos aficionados y profesionales también, con los que completaba grupos, y esos grupos hacían música los días lunes en esa casa. Así que por ese lado tengo el honor y el gusto de tener esta vena musical. Y llegué a los Quincheros, bueno, yo desde chico los escuchaba, mi mamá era muy aficionada a la música de los Quincheros, y recuerdo yo desde muy chiquitito las primeras canciones de los Quincheros que se escuchaban en radio. Luego, esas cosas del destino me llevaron a ser vecino de un entonces sacerdote que vivía con su madre en la casa pegada a la mía, y donde llegaban los quincheros, los de Ramón, en fin, varios folcloristas. Y este sacerdote tenía una guitarra, sabía que a mí me gustaba tocar guitarra, Mm. entonces me invitaba, oye, flaco, me decía, va a venir, y yo tenía 13 años en ese momento, van a venir los quincheros esta tarde, déjate caer por acá. Y yo me escondía detrás de un sillón ahí a mirar estos próceres, cómo conversaban y cómo cantaban. Bueno, y así me hice un poco amigo de ellos, y a poco andar integré los Guasos de Algarrobal, los primeros Guasos de Algarrobal del año 66. Ahí ya los conocí un poco más, los quincheros, siempre admirándolos. Y bueno, y con el tiempo un día me llama Benjamín Maquina y me dice, oye, necesitamos un reemplazo.
Ricardo Videla está enfermo, tenemos una actuación esta noche y queremos pedirte tu ayuda a ver si lo puedes reemplazar. Oye, le dije yo, ¿con qué ropa? No, yo te presto ropa, me dijo, no te preocupes por eso. Bueno, y así se inició esta amistad y este pasar por los Quincheros, porque al día siguiente eh, Benjamín me pasa por mi oficina y me dice, quédate con el equipo de Guaso y esta tarde te esperamos a las 7 de la tarde a ensayar porque lo de Ricardo va para largo. La enfermedad de Ricardo Videla duró 3 meses y Benjamín me dijo, tú te quedas como quinto quinchero porque tienes mucha ductibilidad para hacer cualquier voz, nos reemplaza a cualquiera de nosotros. ¿Qué edad Así tenías tú en ese minuto, Antonio? yo tenía 26 años, Ya, el año joven. 73. 25 de junio del 73. Ese día ingresé como quinto quinchero. Y ya como titular me incorporé el 12 de junio del 2005, en reemplazo de Sergio Sobal, que se retiraba por razones de salud. Así que llevo más de medio siglo los quincheros como titular y como Y, reemplazante. y partiste en un año complejo que tiene mucho que ver con la semana que hemos estado viviendo. Oye, Marisol, yo sé que tú Sí, tienes Sí, un torrente de preguntas, bastante. Pero me Antonio. gustaría saber, Antonio, porque luego de haber estudiado un poco antes de conversar contigo, obviamente, ya ustedes han hecho unas giras por diferentes lugares del mundo, de lugares tan curiosos como, bueno, han estado, digamos, en Nueva York, en el Metropolitan, que es un gran ujú. centro de música, ¿no es cierto? En el Vaticano, han estado invitados también, en España. ¿Cómo ha sido ese camino de poner la música chilena en otros países? La recepción, la gente, ¿cómo respondía a eso? Mira, ha sido una experiencia maravillosa. Te voy a poner un ejemplo. Una de las últimas, la última gira que me tocó a mí fue a China, Beijing, Shanghái, estuvimos en Hong Kong y en Macao. Y siempre donde dábamos los recitales, era el 90% del público gente joven, adolescentes, ya sea de estudiantes escolares o universitarios. Y lo curioso es que todos se habían conseguido las partituras de las canciones que nosotros cantábamos. O sea, todos leen música ya. Entonces, eso nos impresionó mucho. Un estudiante de medicina, pero sabe leer música. Un estudiante de leyes y sabe leer música. Entonces, esto demuestra la importancia que le dan en China y en Rusia pasó lo mismo a la cultura, a la música específicamente en este caso. Y fue impresionante. Y bueno, en otras partes, en Estados Unidos también nos tocó cosas interesantes, pero nunca a ese nivel de que todos leyeran música. Mira qué Sí, bonito. sí, sí. Giancarlo, Sí, interesante ese cambio cultural y yo creo que usted está muy vinculado a la chilenidad, obviamente como grupo musical. Te quería hacer la pregunta porque las nuevas generaciones no han vivido tantos años, evidentemente, son más jóvenes y le ha tocado ver ciertos pedacitos, pero cuando hay alguien que tiene como un recorrido más completo, em, ¿tú notas que la chilenidad va por ciertos ciclos? Este fervor por los valores patrios que de repente sube mucho, de repente baja mucho. Yo soy futbolero y me recuerdo que, no sé, hasta antes nadie usaba la camiseta de la selección chilena cuando en otros países ya se usaba y de repente hubo una fiebre y todos de rojo. Y ahora el estadio el otro día, hace un par de días, estaba vacío. Hay ciertos ciclos de la chilenidad que también yo creo que se ven reflejados en la música. Tú que ya has vivido varias décadas de esto, ¿lo ves así o el que ama la cultura chilena está siempre a tope con eso? Yo te diría que hay de las dos partes. Hay hay un fanatismo por este tipo de música, pero en personas ya hoy día un poco mayores, ya tercera edad, diría yo, y un poquito antes, desde los 50 años más o menos hacia arriba, la gente sigue siendo, algunos, obviamente no todos, muy fanáticos de la música chilena tradicional, que interpretamos nosotros y otros grupos similares. Y eso de que la música va y viene, el gusto, sí, eso se nota, es una cosa, pero se palpa. Ahora, acá en Chile ocurre una cosa bien, bien especial. En el norte, en Arica,
tenemos un público quinchero, pero muy entusiasta. En Iquique, no tanto. Se va enfriando la cosa en el norte, hasta La Serena, que ahí reverdece nuevamente este fervor por nuestra música. Y no para más hasta, te diría, Punta Arenas, el Mira, gusto por nuestra música. Es bien curioso. Nosotros siempre tuvimos muy, muy identificados los lugares donde éramos bien recibidos y otros no tanto, porque la gente no nos conoce mucho. Ahora, ¿a qué obedece eso? Yo pienso que principalmente a la difusión. Nosotros somos hijos de la difusión, de la radio en ese momento y hoy de la radio y la televisión. Y como los medios hoy día prácticamente no transmiten música chilena, y si la transmiten en unos horarios que la gente no sintoniza radio o no ve televisión. Entonces, eso claro que ha influido en que se ha enfriado un poco, y no Mm. solamente para la música tradicional chilena, para todo tipo de música de raíz folclórica, y sí, de raíz folclórica principalmente. Ha habido como se está produciendo un vacío en ese sentido, y es lamentable. yo creo Nosotros que las trabajamos redes mucho, ¿ah? sociales, yo creo que la Sí. tecnología y las redes sociales tienen mucho que ver con eso también. Eh, eh, que la gente joven, sobre todo, adquiere con mucha más facilidad música de cualquier parte del mundo, música popular en inglés, por ejemplo, que antes, claro, tal vez no se escuchaba en la radio, no era fácil adquirirla, uno tenía que comprar un disco o grabar con un cassette. Yo soy de la época del cassette, que había que grabar la música que a uno le gustaba. Hoy día es Sí. súper fácil y barato además. Oye, pero yo te quería llevar a otra parte. Y seguramente mucha gente se pregunta cómo los quincheros se organizan, porque, bueno, Benjamín Maquena, también un ícono, gran amigo tuyo, que desgraciadamente falleció el año pasado, Mm. eh, todos entiendo que trabajaban, ¿no es cierto?, en alguna actividad remunerada y en su tiempo libre era cuando tenían que practicar y eso requiere mucha disciplina eh, y en el fondo subordinar las agendas personales a este ritmo permanente de práctica, de reuniones, de ir creando, ¿cómo se llama?, música nueva, etcétera. ¿Cómo era eso? Y la otra que siempre me ha llamado la atención, y yo siempre lo cito cuando uno organiza clubes de amigos o de lo que sea, nosotros estamos en un mismo club con, con Antonio, Sí. siempre hay que preocuparse de que vaya entrando gente joven. Y siempre Ujú. yo, cuando hablaba en alguna ocasión de este tema, decía, hay que hacer como los quincheros, que siempre iban incorporando a alguien joven que era el que mantenía la tradición y el estilo del grupo musical. Si nos puedes contar para que nuestros auditores conozcan un poquito de eso, cómo era la rutina de ustedes y cómo fueron persistiendo, sobreviviendo en el tiempo y no se extinguió con un par de integrantes que se fueron y hasta ahí llegaron muchos grupos musicales porque no hubo recambio. Sí, exactamente. Mira, a ver, me voy a remontar un poco al año 1937, cuando nacen los quincheros. Nacen en la Universidad Católica de Santiago, que eran 4 estudiantes de química de la Universidad Católica. Y para un San Carlos, un 4 de noviembre, se organizaron estos, porque ya estaban los 4 guasos, 10 años ¿Ya? anteriores, habían nacido, los 4 guasos estaban muy vigentes. Entonces, estos 4 chiquillos, estudiantes de 18 años, una cosa así, se organizaron y cantaron un par de tonadas para cantarle a Monseñor Carlos Casanueva, que era el rector de la Universidad Católica en ese momento. Bueno, fue tal el éxito que decidieron seguir y bautizarse, porque no tenían nombre en ese momento. Y ahí entonces sentaron ellos mismos las bases. Dijeron, oye, esto tenemos que hacer una promesa de que esto se va a continuar en el tiempo y la disciplina va a ser el factor, pero principal. Vamos a tener una serie de, de reglas, digamos, pero la principal va a ser la disciplina. Vamos a ensayar todos los días de 7 a 9 de la noche. Vamos a cantar solamente, ojo, solamente música chilena, que ahí se cayeron porque unos años después comenzaron a cantar boleros. Pero en fin, ya estaban echadas ya las bases y eso se cumplió. Afortunadamente cuajaron estas 4 personas de tal forma que crearon lo que nosotros llamamos el espíritu quinchero, que hay un respeto entre los 4 integrantes, sean quienes sean, el respeto por los integrantes, respeto por nuestra música,
respeto por el quehacer quinchero, siempre privilegiando a la familia, pero los quincheros vienen inmediatamente después. O sea, se crea como una mística muy especial. Y eso, gracias a Dios, ha perdurado por 87 años. Ha habido algunos más díscolos que otros, pero siempre los metemos en el riel. Algunos no han podido sobrevivir a este régimen y han tenido que dar un paso al costado por indisciplina y por otros motivos. Pero la tónica ha sido que hemos respetado el espíritu quinchero que encierra todas estas cosas que se forjaron desde un principio. Marisol, Oye, justamente a raíz de, tú hablabas de eso y pensar que del año 37 al 2024 todavía tenemos guasos quincheros, es algo que no es fácil. Nosotros vemos, digamos, bandas de música que se desaparecen porque sus integrantes no, ¿cierto? No, ya no quieren estar juntos o hacen cosas de solista. ¿Alguna vez hubo una cosa así dentro del grupo? ¿Alguna vez alguien quiso ser solista? ¿Alguna vez que hubo algo así que tuvieron que enfrentar? Porque esa parte humana igual es un cuento dentro de un grupo de personas, ¿o no? Por supuesto, claro, claro que sí, es lo más importante. Y claro, como tú bien dices, ha habido, como decía yo anteriormente, ha habido algunos díscolos así que se sienten, oye, a mí me da re bien cuando canto solo, en familia o entre amigos, así que me voy a dedicar a solista paralelamente a los quincheros. No, pues mi amigo, le decimos. Decídete, o sigues con los quincheros o te dedicas a solista, pero las dos cosas no son compatibles. Y ahí empiezan los dimes y diretes, y bueno, finalmente tiene que dar un paso al costado o someterse a los quincheros. Ha habido en los 87 años, no voy a nombrar, a dar nombres, pero una, dos, tres personas que hemos tenido ese problema, pero siempre en forma muy amistosa, ¿eh? Yo insisto en eso, que siempre había un respeto y una amistad. Nunca peleas, discusiones grandes, no, 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 no. Eso se evita. Creo que ha sido una de las claves para nuestra permanencia, el sí, cariño entre nosotros. Sí, de Giancarlo. todas maneras, es como estos matrimonios antiguos que duran muchos años y ahora todos los jóvenes dicen 2 años y se separan. Yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo, con el respeto entre las partes y que todos tengan un objetivo en común. Preguntando un poco en qué están ahora, ¿hay algún plan? ¿Tienen alguna? Me imagino que estas fechas son importantes para ustedes, pero ¿tienen así como un horizonte de aquí a 2 años, a 3 años, hacer algo, grabar algo nuevo? ¿En qué están en la actualidad? Sí, mira, el plan más inmediato, una vez que pase este fervor por las fiestas patrias, que los tiene muy, muy ocupados a los quincheros actuales, eh, hay un proyecto que a mí me entusiasma mucho y está muy bien encaminado, de hacer presentaciones a través de todo el país con las distintas orquestas sinfónicas juveniles que hay en cada parte de Chile, que uno se sorprende con la calidad que tienen, ¿ah? Son orquestas de un nivel altísimo. Claro, es poco probable que uno las conozca porque no está dedicado a eso, pero nosotros que nos hemos dedicado a perseguir estas orquestas, a conocerlas, nos hemos sorprendido, pero muy gratamente porque el nivel es excelente. Entonces, ese es nuestro próximo paso, hacer recitales con esas orquestas juveniles y un poco incorporar también a la juventud en nuestra música. A la juventud me Oye, refiero a los músicos de la orquesta. oye, y respecto a eso también para que nuestros auditores conozcan, el, el reemplazo de un quinchero no es fácil. Yo recuerdo que en alguna vez te preguntaba, eh, se requiere primero que sea un buen guitarrista, ¿Sí? que tenga una buena voz, pero tiene que ser o barítono, tenor. ¿Cómo se ve esa parte? Porque me imagino que el proceso de selección para un reemplazo es difícil. Mucho más difícil que en una empresa buscar un buen postulante a un cargo. Claro, es muy complicado, especialmente ahora, porque em, la verdad de la cosa es que el interés por los quincheros no es el mismo de hace 30, 40, 50 años atrás. El público es otro, mucha juventud que no nos conoce. Entonces, buscar gente joven, principalmente joven, que tenga las condiciones y que cante como quinchero, es muy difícil encontrarlo, muy difícil.
Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos permanentemente buscando y estamos haciendo un semillero. Y tenemos 3 o 4 personas y ojalá lleguen más a este semillero, que en un momento dado podamos nosotros, ya, este nos sirve, este porque es barítono, o este porque es un tenor, o este porque es una voz grave, o este porque es un excelente guitarrista, en fin. Pero tener un abanico de posibilidades donde elegir, que antiguamente eso no se tenía, eran los 4 titulares y punto, hasta que llegué yo el año 73, me decían, oye, nunca habíamos tenido un reemplazante, y pucha que nos ha hecho bien. Claro, a mí me llamaban y yo ya viviendo en Villa después, y yo agarraba el bus y partía con mi guitarra y mi traje de guaso, me encontraba con un quinchero en una estación de metro y partíamos a la actuación y me venía de vuelta igual. Y sin ensayo, sin nada, nos poníamos de acuerdo 10 minutos antes, que íbamos a cantar esto, esto y esto, ya, ok. Entonces, eso tenemos que conseguir en los postulantes nuevos. Y por Dios que es difícil. Me No lo digo imagino. por mí, Pero pero lo es otro complicado. que seguramente a lo mejor lo vamos a conversar en la segunda parte del programa, tiene que ver que las familias antes cantaban. Yo Sí, fui marino y en los buques, en la cámara de oficiales o en la cámara de sargentos, de suboficiales, cuando había un guitarrista, siempre tenía que haber un buen cantante, un guitarrista, y era increíble cómo esa gracia de alguna persona hacía que se cohesionara todo ese grupo y uno lo pasaba re bien. Y se cantaba mucho, y hoy día uno nota que ya no se canta en familia. A mí me tocó pasar par de navidades fuera de Chile, eh, y es increíble cómo los europeos en Navidad, por ejemplo, cantan en familia. Hicimos sí, viajes de un grupo de amigos, una buena parte de Estados Unidos, y los niños cantando. Entonces, mis suegros cantaban muy bonito, mi señora también canta, eh, pero yo veo que cada vez las familias cantan menos, y eso de alguna manera yo creo que impacta. Tiene un efecto en la búsqueda de nuevos valores ahí que puedan ir a la banca y estar listos para salir a la cancha claro, cuando se claro. requiere. Fíjate que eso es muy cierto lo que tú dices, ¿ah? Y yo lo atribuyo, puedo estar equivocado, pero creo que antiguamente, en los tiempos de nuestros abuelos y nuestros padres, en las casas generalmente había un piano, estos pianos de cola, ¿no es cierto? Atracados a la pared ahí, o una guitarra. Y hoy día, bueno, por distintas razones, entre otras porque las casas son cada vez más chicas, imposible tener un piano. Entonces yo creo que eso también de alguna forma ha influido en esta pérdida del interés porque la familia cante. Y de alguna manera eso contribuye a formar familia también, porque bueno, hoy día hay karaoke, también la familia puede cantar y se entretiene Sí, con un karaoke, pero siento que ese canto familiar se ha ido perdiendo desafortunadamente y bueno, uno ve las consecuencias en una serie de cosas, o sea, es un buen efecto el que logra la música y cantar en familia, o así grupos es. de amigos que puedan entretenerse cantando, aunque sea música moderna, lo que sea, pero como que cuesta encontrar buena música y que se cante en familia. Oye, Sí. Antonio, estamos llegando a ya casi a la mitad del programa y normalmente nosotros a nuestros invitados les pedimos que elijan una canción para este intermedio musical. Así que nos gustaría en este mes de la patria, ya vamos a comentar un poco que quieren ponerle otro nombre, o ya le pusieron otro nombre, pero va a seguir siendo el mes de la patria, tú puedas proponer una canción que a ti realmente te ha llamado la atención y que le guardas especial cariño. Ojalá de los Quincheros. Bueno, encantadísimo, pues, y más encantado por proponer la canción que voy a nombrar. Se trata de una canción que compuso un ex quinchero, Sergio Sobal, que fue un quinchero muy importante, que en paz descanse, murió el año pasado. Y compuso muchísimas canciones, pero la más importante, sin duda, es El Corralero, que es de gusto del Sí, 80% de los chilenos. sí. Oye, que bueno, le vamos a pedir a nuestros radiocontroladores que nos ayuden ahí a ubicar rápidamente El Corralero, una verdaderamente linda canción y muy sentida además, Sí, eh, sí, para que la escuchemos todos en este mes tan lindo que es septiembre. Me Así que encanta esa nos canción. vamos con El Corralero, no nos dejen, en unos minutos más estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta linda canción, El Corralero.
una linda tonada, eh, que a muchos nos debe traer muchísimos recuerdos, sobre todo del periodo de fiestas patrias o en otros momentos que junto a nuestros padres escuchábamos el corralero y que todavía se canta. Oye, bueno, han habido muchas cosas esta semana muy noticiosas en el mundo entero, están pasando cosas en lo internacional, en lo nacional, en lo local también, y le quería preguntar a mis colegas panelistas, Marisol, Giancarlo. Marisol, ¿qué noticia te ha llamado la atención, ya sea internacional o nacional, en estos últimos días, en esta semana? Bueno, hay varias noticias que son muy curiosas por un lado y esclarecedoras por otro. Mira, una internacional me pareció que el debate de la Kamala Harris con Donald Trump fue una sorpresa para mucha gente, especialmente para los republicanos, porque Trump tuvo un desempeño que yo creo que no era esperado por nadie. Y ahí Kamala Harris subió su buena cantidad de puntos. Entonces me pareció a mí que ese punto en ese sentido, digamos, como que de alguna manera incide en la lógica con que se está trabajando, digamos, se está tratando el tema político en Estados Unidos. Ese es Perfecto. un highlight. Sí. Mm. Giancarlo, ¿y a ti qué noticia te ha llamado la atención? Sí, yo soy siempre vinculado a los números y a la economía, que es uno de los temas que más me apasiona, y creo que pasó colado porque estamos con todos viendo el tema de Hermosilla, ¿cierto? Y está toda la atención ahí, pero pasó colado el IPOM, que es el Informe de Política Monetaria, que se emite todos los meses en el país y que nuevamente muestra a la baja el crecimiento o el Mm. desempeño económico que vamos a tener en el 2024 y también correlativamente para el 2025. Entonces nos vamos a mover cerca del 2%, 2,2, 2,3. Y yo siempre a todo el mundo le digo, mira, el crecimiento económico para la gente que no entiende economía es muy similar a las notas del colegio. Muy, pero muy similar. Si tú te sacas un 7 es una tremenda nota, crecer un 7% es sumamente difícil. Es una cifra muy inalcanzable para ciertos países, pero se puede sacar. Y un uno es realmente reprobar, te está yendo mal. Y nosotros estamos ya acostumbrándonos como país los últimos 10 años a crecer entre un uno y un 2%. Nos estamos sacando un uno y un 2 año a año. Y eso significa que no llega el crecimiento a la gente, que la gente no sale adelante, que no cambian el auto, que no agrandan la casa, que no pueden viajar a ese país soñado y nos estamos quedando sin esperanza. Así que estas noticias a mí me gustaría que fueran mucho más comentada, por eso la traje a colación, no es para que hablemos de eso todo el programa, pero sí creo que no debe pasar tan colado algo que es sumamente relevante, no es un tema simplemente de grupo económico o de la élite. Esto repercute a toda la sociedad cuando crece el país, irremediablemente llega a muchos lugares, a muchas zonas, a muchas personas, la gente mejora su ingreso y va saliendo adelante, así que es una muy mala noticia que tuvimos recién y creo que no fue debate en ningún lugar. Es verdad eso. Sí, Y, mira, perdón, Marisol, te ibas a no, decir algo. no, y con respecto a eso también, fíjate que también leí un estudio de la Universidad Católica en que también el litio, que nosotros teníamos que haber tenido una posibilidad de tener un crecimiento con respecto a eso, Argentina nos va a superar el próximo año en la producción de litio por toda la burocracia que tuvimos nosotros acá en el gobierno para poder hacer digamos, todas las gestiones. Y eso también es un problema de crecimiento, porque el litio nos hubiera permitido bastante, digamos, desarrollar esa parte. Bueno, Giancarlo debe saber mejor que yo, pero me pareció súper interesante saber que hay cosas que nos estamos perdiendo y que inciden en el crecimiento del país. Sí. Oye, mira, a mí lo que me llamó la atención, y que también, a propósito que Giancarlo habla de esto que pasó colado, de repente nos vimos sorprendidos del Premio Nacional de Literatura, que es un premio re importante. Mm. ¿Y quién lo recibió? La señora Elvira Hernández, una poetisa que yo no la había escuchado antes, pero que tiene una poesía que es por la que destacó y ha llamado la atención, contra la bandera. Nuestra Constitución precisamente habla del respeto a los símbolos patrios, el himno nacional, el escudo nacional y la bandera, y se premia a una persona que denigra nuestra bandera. Entonces, eso pasó colado también.
Y lo otro es lo sorpresivo, ¿no es cierto?, del anuncio de este decreto del Ministerio de Educación respecto al mes de la memoria. Septiembre ha sido el mes de la patria, siempre. Yo creo que se va a seguir llamando el mes de la patria. Y en estos altibajos que Giancarlo también hablaba, vimos cómo hace 4 años atrás flameaban banderas mapuches, otras banderas eh, americanistas, etcétera, otras del orgullo gay, etcétera, y la bandera chilena casi fue pisoteada, ¿no es cierto?, fue ultrajada, pero hoy día hay algo, y esa es la mirada de optimismo, que veo que de alguna manera al menos la bandera nacional está flameando hasta en los hogares más humildes. Eh, Eso me daba a pensar, y ahí me gustaría pedirle la opinión a Antonio. eh, ¿Cómo ves tú, Antonio, ese rescate de la chilenidad, de nuestras tradiciones? ¿Cómo poder fortalecerlo? Se han decretado, han habido leyes de que tienen que haber tantos minutos de música chilena en la radio, pero me imagino que es súper difícil controlar eso. ¿Cómo se podría mejorar ese sentimiento de nacionalidad, de chilenidad, a través de la música u otras formas? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que todo esto comienza por el colegio, ya, por la educación primaria. Si ahí no se hace como antiguamente se hacía, de que los días lunes comenzaba la semana con el himno nacional y el izamiento del pabellón nacional, hoy día eso ya no se hace. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo durante muchos años estuve haciendo clases, dirigiendo coros en distintos colegios de Valparaíso, en unos liceos. Y ahí yo lo veía, que ya se perdió esa tradición. No sé si en todos los colegios, ojalá que no, pero en los que yo estaba por lo menos no se hacía. Entonces, insisto que esto parte por la educación a los chiquillos chicos. En la casa también es muy importante que escuchemos música chilena, incentivemos los valores patrios, hablemosle a los niños de nuestros héroes, ¿sí? Los vienen a conocer como caricatura, bastante avanzados en edad. Entonces, eso no puede ser. Tenemos culpa un poco los padres y más culpa todavía los colegios. Sí, no los colegios, yo diría que el Ministerio de Educación, que no hay un programa claro de que la juventud comience, como yo decía, con el himno nacional, que se enseñe en algún ramo, no sé cuál, pero que se enseñe a querer la patria, a conocer Chile, en fin, sin ir más allá. La educación cívica, me acuerdo yo cuando yo estaba en el colegio, ese programa tampoco se lleva a cabo hoy día, se eliminó. Entonces, esto es una suma de errores que nos llevan a esto, a este desconocimiento y a este poco interés por nuestra patria, por nuestros valores. Sí. Bueno, fíjate que a veces uno se pregunta por qué son las celebraciones. Y el otro día leí algo que me interesó mucho, un profesor de Valparaíso, que, bueno, la independencia de Chile fue un 12 de febrero, ¿no es cierto?, después de la batalla de Chacabuco, eh, y se celebraban las fiestas patrias en febrero, pero febrero era verano, con cosecha, y las celebraciones eran largas, ¿ah? Sí. Como en Coquimbo, ahí con la fiesta de la Pampilla, prácticamente 2 semanas, y eso estaba afectando la economía. Había fruta, vegetales también que se perdían porque la gente no llegaba a trabajar. Estamos hablando del siglo antepasado, ¿verdad? Eh, y ahí fue que el presidente Prieto en 1837, eh, viendo eso, también esto coincidía también hasta la iglesia con la cuaresma, del miércoles de ceniza, y algunos seguían celebrando, entonces tampoco era muy bien visto algunos que llegaban a la iglesia con la cañita pasada. Y fueron varias las presiones, entonces se modificó la fecha y se agrupó todas las festividades patrias al 18 de septiembre, que era la fecha de la primera Junta Nacional de Gobierno. Claro. Y después, en 1915, el presidente Barros Luco, poco después del centenario de la patria de Chile, decretó el 19 de septiembre como el Día de la Gloria del Ejército, que aprovecho de mandarle un gran saludo a todos mis amigos y parientes del ejército. Marisol también es hija de militar, así que un saludo muy grande para todo el ejército de Chile. Eh,
y por eso las fiestas quedaron radicadas en esta semana. Ahora los parlamentarios, los feriados le han ido agregando feriados para adelante y para atrás. Entonces ya, si bien para todo el área de turismo, gastronómica y todo, va a ser una semana súper buena, para otras actividades industriales, empresariales, son realmente complejas. Y yo creo que Giancarlo en unas semanas más va a poder informarnos de cuál fue el impacto, porque el IMASEC y otros indicadores se van bastante abajo después de septiembre. Septiembre es súper complicado. Así que eso es entretenido de por qué llegamos a esta semana extendida de chilenidad, que de alguna manera sirve para fortalecer este sentimiento pacho, pero también tiene una serie de otros impactos. Yo no sé, Giancarlo, tú cómo ves este tema de poder impulsar la música nacional, el folclore nacional, pero también otras tradiciones, juegos, el palo encebado, perseguir el chancho. Yo creo que los animalistas también eso no les gusta, el rodeo que ha estado en telejuicio. Giancarlo, ¿qué piensas tú de eso, tu opinión? Sí, hay varias cosas que han sido polémicas en muchos temas. Y yo no soy muy amigo de obligar a así partidariamente, así como las radios que tengan que poner música nacional. No soy muy amigo de eso porque siento que al final no cumple el objetivo. Y como bien dices tú, es muy difícil de fiscalizar. Pero sí podrían haber instancias de que fomentemos más música nacional de otro ámbito, quizá con fondos, con presupuestos que tengan que estar vinculados a eso para que ojalá haya más público que después pida en las radios o en la otra instancia todo este tema cultural nuestro y propio, que si al final todos hemos viajado, ¿cierto? Uno va a Italia, va a Francia y ellas son orgullosos de los franceses de sus tradiciones, los italianos de sus tradiciones. Entonces, no tiene mucho sentido esto de que perdamos tanto nuestra identidad y que esto que escuchamos todos, van a la fonda y se escuchan puras cumbias también. Entonces, quizás agranda la semana de la chilenidad, pero se va convirtiendo cada vez en un árbol de Pascua más distinto, más diverso, con la llegada también de la inmigración que hemos tenido en Chile. Ciertos valores también se están reconvirtiendo. Yo no sé si eso sea muy positivo como para nuestro país en general. Hay hartas discusiones respecto del aporte que podría traer estas mezclas de cultura, pero yo creo que si no hay una valoración por lo propio, por lo que somos nosotros, por lo que fueron nuestros abuelos, nuestros antepasados, difícilmente vamos a poder incorporar otras situaciones. Yo creo que ahí hay que dar una pelea, una lucha cultural, defender esos temas patrios que son propios nuestros y que van a ser polémicos en muchas áreas y en muchas temáticas. Yo creo que no es un tema que hay que dejar a la ligera porque si aquellos que estamos a favor de nuestros temas patrios nos empezamos a flexibilizar, pasan la máquina y después, como querían en algunos hace un par de años, cambiar la bandera. O sea, obviamente no pudieron, pero si lo hubiesen dicho que sí, lo hubiesen hecho. Entonces, imagínate cambiar la bandera, lo que implica o lo que propusieron en esa convención, qué iba a significar para tantos otros temas. Mm. Marisol, tu mirada. Uh, a ver, yo pienso que aquí hay una mezcla de cosas que no viene desde ahora, viene desde hace tiempo. Ya creo, coincido con Antonio en que la educación es un factor importantísimo. Como él decía, cuando uno era chica, llegaba el lunes, cantaba la canción nacional, había un respeto por la bandera, se enseñaba de esa manera, había de alguna forma una identidad. Esto se ha ido perdiendo y no tiene que ver, o sea, no debería tener que ver necesariamente con la inmigración, pero sí hay un tema inmigratorio porque antiguamente los inmigrantes llegaban y se adecuaban al país y solamente tenían sus espacios en las cosas que hacían, en sus trabajos, qué sé yo, lo que ponían en una panadería, el español, hacía tallarines o pasta el italiano y así se iban haciendo las cosas, pero siempre con un respeto por el país que lo acogía.
Yo creo que eso hoy día está en cuestionamiento, no con toda la gente, pero sí muchos. Y te pongo el caso que yo sé, por ejemplo, que para este 18 hay algunas escuelas y colegios que han pedido que los alumnos que se vistan de otro país, o sea, no de chileno, no de guaso, no de guasita, sino que de otro país. Entonces yo me pregunto, y el 18 de septiembre es la fiesta nacional nuestra, yo lo entendería en un 12 de octubre, que es una cosa distinta, pero que sea hoy día, el 18 así, aquí hay de todas maneras una deconstrucción. Hay una deconstrucción que está en boga, está siendo aceptada por muchas personas. Hay ciertas minorías que tienen un tema, el tema como lo tocó Giancarlo, el tema animalista, por ejemplo, que probablemente, bueno, el rodeo está en cuestionamiento, probablemente todo lo que tenga que ver con los animales, que hoy día son seres sentientes, etcétera, que yo creo que habría que revisar. Y no me cabe ninguna duda que hay una ideología detrás, una ideología de cambio, una ideología de votar cualquier cosa que tenga que ver con lo antiguo, de refundar. Intentaron en la primera convención, digamos, intentaron refundar muchas cosas, pero si no lo lograron así, lo están haciendo por debajo, con el tema de hoy día del mes de la memoria. Del mes de la memoria, que lo quiero ver acá porque no me quiero equivocar, cuyo objetivo es reflexionar sobre la historia reciente de Chile. No estamos hablando de cuando Chile se independizó, ni Bernardo Higgins, ni ninguna cosa. Estamos hablando de la historia reciente de Chile y de la propia religión, de la propia región con relación a la memoria, los derechos humanos, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer llevando a los alumnos a sitios de memoria, para abordar la memoria, para que se organiza ir a visitar el sitio y conversar sobre lo que sucedió en ese sitio. Los van a llevar a, no sé, a donde estuvo la batalla de Chacabuco, lo van a llevar a un monumento sobre Bernardo Higgins o José Miguel Carrera. Entonces, cuando se quiere de alguna manera cambiar, se está permitiendo hacer eso, porque esto es una instrucción del Mineduc. O sea, es algo que o sea, todos los colegios van a tener que hacer algo al respecto. ¿Te fijas? Sí. Entonces, están cambiando el asunto y eso es una cosa que nosotros tendríamos que tenerla súper clara, que si no lo hacen a través de una convención, como lo que trataron de hacer la Asamblea Constituyente, lo van a hacer de esta otra manera, porque lo quieren Correcto. hacer. Sí. Antonio, y tu mirada de esto que estamos comentando, Mira, yo ¿cómo llevar coincido a mucho. rumbo, cómo volver a rumbo este buque que de repente Sí. uno ve que está perdiendo el rumbo? Mira, me faltó, estuve muy tentado de aplaudir a Marisol recién con todo lo que dijo, porque estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo insisto en que todo esto comienza en el colegio, comienza en la edad, en la primera edad de los niños. Por ahí hay que poner el acento. Hay que comenzar usemos la palabra, a ideologizar, ¿por qué no? Porque de cierta forma es pero una ideología nuestra, sana. Ideologicemos a los niños con nuestros valores, con nuestra patria. Por ahí hay que partir. Lo demás no sirve de nada. Y es cierto que esta gente está metiendo goles de media cancha todos los días. No sé si imitando esto de cambiar el mes de la patria, de extenderlo, de cambiarle el nombre. Están imitando al señor Maduro, ¿no es cierto? Perdónenme lo apasionado, pero este señor Maduro que quiere cambiar la Navidad, no sé para cuándo. Entonces, no, pues, ¿de qué estamos hablando? Que falte respeto hacia el resto de los ciudadanos. Sí, yo Insisto creo que que ahí a nosotros tenemos que ayer, precisamente 11 de septiembre, estuve en una actividad en que un orador dijo, no tengamos miedo, o sea, seamos valientes, no tengamos miedo de defender nuestra verdad. Y yo creo que ahí hay mucho que decir, hay mucho que hacer, porque este tema del negacionismo va en ascenso, ¿ah? Y ahí hay que tener cuidado, porque ahí se acaba la libertad, ¿ah? Tal como decía Marisol. Antes del programa estábamos conversando con Marisol la visita a estos sitios de memoria. Hace poco la ministra del Interior inauguró una placa en una comisaría en Chiloé, en Ancud, me parece que fue, y que decía sitio de tortura. Y abajo salía tercera comisaría, por decir, de Ancud. Entonces, ¿cómo se puede permitir eso?
y es un poco, tal vez copia de lo que ocurrió en Alemania, fue terminada la Segunda Guerra Mundial, de cómo a los jóvenes les empezaron a mostrar, ¿no es cierto?, los campos de concentración, había todo un tema, porque se quería sentar conciencia, pero también había una fuerte incidencia de la ideología de izquierda, ¿no es cierto?, que había capturado a la mitad de Alemania, ¿no es cierto?, a la mitad de Berlín, eh, a los estudiantes los llevaban a todos estos sitios, y empezó un cuestionamiento familiar muy duro entre los jóvenes que regresaban y sus padres, evidentemente, en la década del 20, del 30, Alemania había salido muy derrotada de la Primera Guerra Mundial, una crisis económica tremenda. Además, el gran crash mundial, ¿no es cierto?, año 29, 31, eh, y el partido socialista, nacional socialista alemán, los nazis, habían de alguna manera rescatado la identidad, el orgullo nacional, una serie de cosas, claro, y la mayoría de la gente en un minuto de a poco, sin darse cuenta, se fue transformando en seguidores de Hitler. Eh, y los jóvenes regresaban a sus casas después de estas visitas y decían, papá, ¿y tú eras nazi? Porque le mostraron solo los horrores. Y acá han tratado de llegar todos los logros del gobierno militar en el plano social, educacional. O sea, habían 250.000 estudiantes universitarios y se terminó con más de 1 millón de jóvenes que accedieron por primera vez a la educación superior, los primeros profesionales de la familia. Muchas personas que nunca soñaron con tener un auto tenían un auto, tuvieron casa propia. O sea, y hubo un tema de derechos humanos, ciertamente. Y hoy día se ha enjuiciado a militares que están presos, que son presos políticos militares, eh, que se le aplicó un sistema procesal derogado, que no se ha cumplido la ley de amnistía, una serie de cosas, y que algunos están encarcelados porque siendo jóvenes soldados, algunos conscriptos de 18 años, estaban en una unidad en que debieran haber sabido que había pasado esto o lo otro. Entonces, hoy día que está en cuestionamiento la justicia, ¿cuántos jueces han fallado de esa forma? Yo creo que aquí lo que va a pasar en el tema de justicia es que ojalá salga todo esto que tiene que salir y reventar para que veamos que en este país tampoco hay justicia. Así que yo creo que estas cosas de alguna manera van a decantar, quiero ser optimista, pero tenemos que los chilenos comprometernos a, a no tener miedo, a decir la verdad de verdad, ¿ya? De lo que ocurrió y también contarles a nuestros hijos, Mm. eh, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a la nueva generación lo que realmente pasó, que no se le cuente solo el efecto, sino que las causas por qué se llegó a eso. Porque en los colegios uno a veces no lee los libros, los manuales, los textos que le entregan a los niños el Ministerio de Educación, y uno se da cuenta cómo está tergiversada la historia, no solo la historia reciente, sino que también la guerra del Pacífico, etcétera. Todo ese tipo de cosas yo creo que son eh, situaciones en que los adultos, los mayores, tenemos que involucrarnos y contar nuestra verdad. Pero bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Yo le quiero agradecer tremendamente a Antonio Antoncich de todo esto que hemos conversado. Conocimos mucho más de Los Quincheros, un grupo musical extraordinario que le ha dado mucho prestigio a Chile como embajadores musicales, ¿ah? Embajadores de nuestra cultura a través del mundo. Así que muchas gracias, Antonio, y le voy a dejar el micrófono a Marisol y a Giancarlo también para que se puedan despedir. Y a nuestros auditores, el próximo jueves 19 no hay programa, vamos a estar en la parada militar, qué sé yo, pero vamos a estar de vuelta el jueves 26 de septiembre. Así que hasta pronto, yo me despido y Marisol, te dejo el micrófono. Bueno, yo estoy fascinada de haber conocido a Antonio, de saber de su historia además. Y los invito a todos los que nos están escuchando que pongan a los Quinteros este 18 en su casa, en el asado, y se bailen una buena cueca. Sepan o no sepan, ojalá como Reinaldo vayan a clase y a mí me encanta bailar cueca, y de hecho aún más, bailé cueca con los Quinteros acá en el aula magna en el escenario, para que sepa usted. Oh, qué Porque bueno. me fascina bailar cueca y me encanta la música chilena. Así que a poner los quincheros, a poner música chilena, olvidarnos un poco de las cumbias por el momento y disfrutar el 18 con mucha chilenidad. Gracias. Giancarlo, Sí, también despedirme y agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy, saludar obviamente a Marisol, a Antonio y a Reinaldo.
Tremendo programa, muy interesante. También aprendí harto ahí de la historia. Uno a veces lo escucha, pero no sabía estos detalles de los integrantes y todo eso. Así que me pareció súper interesante y feliz de haber compartido esta tarde junto a usted. Y nos reencontramos, como dice Reinaldo, a la subsiguiente. Antonio, los micrófonos son Oye, tuyos. bueno, 1 millón de gracias por la invitación. Muy honrado me siento de haber estado con ustedes. Feliz de haber conocido a Marisol y a Giancarlo. Y un abrazo, Reinaldo, y muchas gracias por la invitación. un No, millón no, de todo lo gracias. contrario. Gracias a ti. Bueno, y unas felices fiestas patrias para todos los chilenos, que las disfruten, sanos, ojo con el copete y conducir, ¿ah? Siempre pasar las llaves, eh, que tengamos unas felices fiestas patrias. Será hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao.